Mucho cuidado con el narcisista que intenta convencerte de que tus reacciones a sus acciones son el problema. Mucho cuidado con el narcisista que te quiere convencer de que tus reacciones a sus acciones son el problema. Vamos a dejar de robar, con el tema del narcisismo. ¿Dejamos de robar? Entiendo que lo que les acabo de mostrar habla por sí solo, ¿no? ¿Cómo reconocer a un narcisista? Más allá de todas las críticas que tenga para hacerle a ese diagnóstico, porque en el DSM existe el trastorno narcisista de la personalidad, pero existir existe en el DSM. No tiene correlato psicobiológico alguno. Pero dale, existe, sí. Existir en el DSM no se reconoce, se diagnostica. Porque esos son el verdadero enemigo. ¿Eso no es algo que bajo la lógica que ustedes plantean no haría un narcisista? Les encanta la atención, les encanta ser el centro de ¿Qué criterio de diagnóstico más específico y sensible, ¡Wow! ¡Qué gran marco teórico hay atrás! atención y pueden llegar a sentirse terriblemente mal si no lo consiguen. Miren que a mí no me gusta el DSM, pero lo que está diciendo sería más propio de un trastorno histrónico de la personalidad que de un trastorno narcisista. Encima eso. Un narcisista tiene la desfachatez de hablar de cualquier tema sin tener conocimiento. ¡Ay, eso sí me suena! Estoy empezando a notar un patrón. A ver, ¿qué viene? Porque utiliza las primeras dos frases que ha escuchado de una persona que sí sabía, pero a partir de ahí ves que el discurso es totalmente vacío. Pero no tiene vergüenza en hablar de esto. Ni es tan capaz, ni es tan inteligente, ni es tan nada. Simplemente lo suficientemente astuto o astuta como para hacerme creer que sí. Fuertes declaraciones para ser de alguien que se supone que está calificando de narcisista a otros. Supuestamente es lo que está diciendo aplica a otros y no a ellos. Increíble. El narcisista nunca contará la historia desde el momento en que te hizo daño. Él lo hará desde el momento en el que tú explotaste por sus faltas de respeto, y así él quedar como la víctima. Porque el narcisista siempre moldeará la verdad a su favor. Él nunca hablará de cómo mermó tu autoestima, de cómo te manipuló con promesas vacías y con palabras afiladas. Nunca mencionará las veces en que te hizo sentir que no era suficiente, que eras exagerada. Exagerada, ¿no? O sea, medio como que está dirigido a un público femenino esto. Al menos la del clip anterior reconocía él o la narcisista. Pero acá yo lo que escucho constantemente, y más que nada cuando el que está haciendo el video es un varón, que está dirigido a un público femenino, y la figura del narcisista es él. Solo espero... Por ahí me estoy re equivocando, yo me equivoco re seguido, no tengo mucha idea del tema, No tengo mucha idea del tema, posta, no sé mucho, pero medio como que quisiera creer que los manipuladores más bien no estén siendo otros que están grabándose a cámara. Espero que no, por favor, De ninguna manera estoy insinuando que los que están apareciendo ahora son ellos, No, yo me hablo de otros, ellos no. O que tus cosas no importaban. No. Su versión de la historia comenzará en el momento en el que ya no pudiste más, en el instante en el que tus gritos rompieron el silencio causado por su abuso emocional. La paciencia tiene un límite, incluso la de los corazones más nobles. Más bueno. Así que yo tengo corazón muy noble y el otro es malo, ¿no? Se dan cuenta cómo están tratando al público cómo trata a su público este tipo de contenido. Cuán poco inteligente te consideran, por favor. Una persona narcisista no quiere hablar del daño que te causó. Solo quiere hablar de cómo tú reaccionaste a la situación. Hay 3.786 videos con el mismo guión que usaste en este video. Los planos, la estética, la musiquita, re similar también. Pero buen intento. Vos casi que sí, que lográs convencerme. Casi. Un narcisista no pide perdón. Un narcisista te dice: yo nunca dije eso. Era solo una broma. ¿Qué no tienes sentido del humor o qué? Estás imaginando las cosas. Eso no fue lo que dije. Ya supéralo. No fue para tanto. Fue tu culpa que yo actuara así. La verdad que después de escuchar a esta gente hablar de psicopatología, la verdad que pensando en tarotistas y astrólogos que veían la madrugada a la tele allá hace muchos años, que aparecían tarotistas o se ponían al arte del horóscopo, la verdad que esa gente tenía criterios muchísimo más rigurosos y estrictos a la hora de hablar de signos que ustedes para hablar de personas, La verdad, en comparación, los que hablaban del horóscopo en la tele hace 15 años
son psicopatólogos al lado de ustedes. Bien, esta pregunta que me estás haciendo me sirve para volver a hacer un video que me censuraron, así que lo vuelvo a responder hasta que en definitiva me terminen por tirar el canal del todo. Bien, crack, Paco, pasta base y coca, el polvito, son 4 cosas diferentes, ¿sí? La pasta base es un producto intermedio cuando se está produciendo el polvito, ¿sí? Incluye, además de coca, muchos solventes e impurezas que en realidad, y tóxicos a los cuales vos no te querrías exponer. No querés exponerte a eso, ¿sí? Pero bueno, está ahí y es más barata. ¿Por qué? Porque requiere menos procesamiento que el polvito. Entonces, vos en la pasta base tenés coca, pero también tenés otras muchas cosas que no son coca y tenés muchísimas impurezas. Además del levamisol que le van a agregar, obvio. Después tenemos al crack. El crack es posterior. No es un intermediario durante la producción de la coca. Una vez que ya tenés el polvito hecho, es posterior. Vos ya tenés el polvito, que es como la máxima pureza, pero es un proceso que se usa para generar la piedra que aumenta la densidad de la cantidad de coca. Y también de levamisol. Porque por más que no le agregaste vos activamente levamisol, lo estás concentrando más. Y el Paco es directamente veneno, literalmente veneno. Una concentración de coca real bajísima. Por último, el polvito que todos conocen. Hubieron un par de personas que comentaron el video donde yo hablaba de justamente los distintos tipos de coca que existen. Y entiendo que estos comentarios pueden haber sido hechos desde cierto lugar del humor. Y no voy a ir contra ello, ¿sí? Además, yo no soy punitivista. Ni tampoco promuevo abiertamente el ascetismo o el abstencionismo pleno y permanente desde el momento del nacimiento. En cierto momento de la vida un ser humano tiene todo el derecho del mundo, si quiere, a explorar algo, ¿sí? Ya tienen, y que lo haga aparte con la información que tienen adentro del canal, ¿no? No soy de la mejor decisión que podés tomar en tu vida es nunca directamente probar, porque eso es expulsivo, es engañoso. Al sujeto además lo haces tentarse más, lo haces querer transgredir más, no tiene sentido. La desilusión con ese tipo de objetos a menudo viene cuando uno efectivamente termina entrando en contacto con ellos, ¿no? Y es lo que día a día las personas me hacen saber en el canal, y cualquiera, como yo por ejemplo, que me he dedicado al asunto y trabajar sobre el asunto tan en particular, lo tengo bien en claro. Pero quería aprovechar este tipo de comentarios donde me preguntan cuál es la mejor efecto-precio, cuál es la más rica, o ese tipo de cuestiones, para hacer otro tipo de ejercicio teórico de los tantos que he hecho en el canal, para intentar capturar algo de lo que representan y lo que le hacen a uno este tipo de sustancias, porque yo puedo hablar mucho desde la neurotoxicidad, la psicobiología, y mucho de eso ya está documentado en las respectivas listas destacadas de cada sustancia. O además, no me voy a poner a mencionar los ítems que uno encuentra buscando en Google, porque para eso buscas en Google, listo, y te sale directamente. Así que yo voy a ocuparme de una cuestión diferente, ¿no? Supongamos que a mí sos un ser maligno o alguien que trabaja por una central de inteligencia y estoy comprometido con la causa de un Estado, y me dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer para destruirle la vida a esa persona? Bien, ¿cómo podemos hacer para destruir la vida a ese sujeto? Algo que me plantean desde la central de inteligencia o el aparato estatal al cual yo respondería, ¿no? Entre comillas, esto es un ejercicio, por favor. Bueno, una forma sería exponerlo a la coca. Sin que se dé cuenta ese sujeto, lo exponemos a coca y le vamos a arruinar la vida casi con total seguridad. Entonces, fíjense que frente a este ejercicio teórico, si alguien me pregunta cuál es la mejor precio-efecto, es que el precio es ninguno, es negativo el precio, ni siquiera es que cero es negativo, ni regalada vale algo, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, habría que pensar otro fenómeno que a veces pasa desapercibido y que también amerita otro ejercicio intelectual, que es el siguiente. Supongamos que la coca fuera una sustancia sin efectos secundarios. No tiene ningún efecto secundario, ninguno. Y propicia ese efecto euforizante que tantos consumidores buscan, ¿no? Pero no tiene ningún efecto secundario. ¿Cómo es vivir una vida a partir de eso? ¿No? Porque en algún punto, el hecho de que la psicobiología de nuestro cuerpo esté diseñada para romperse
ante esos estímulos exógenos, que en este caso es la coca, bueno, también es lo que habilita en cierto momento dejarlo. Porque si siempre pegara bien, que igual ya saben lo que pienso al respecto, en realidad nunca pega bien, solo que el sujeto no se puede dar cuenta de eso, por los mismos efectos de la sustancia sobre el juicio y la conciencia, y varias dianas moleculares que toca, pero en definitiva, ¿no? Una vida tampoco es vivible, estás por fuera de la dimensión de la vida, con una sustancia que siempre pega bien y te resuelve. Te resuelve lo anímico, te resuelve la energía, te resuelve el ímpetu, te resuelve la perseverancia, te resuelve las ganas. Es contra natura. Después hay otra cuestión que siempre planteo en los videos, que es que muchos efectos psicoactivos se obtienen de hacer cosas en la vida. Porque nuestro propio cuerpo, siempre digo lo mismo, es capaz de producir su propia falopa. Y de hecho, en el meme que subí ayer, mencionando a un neuropéptido, ese neuropéptido justamente funciona como la coca y la anfeta dentro del cuerpo. Así que si googlean el nombre que aparece en ese meme, lo pueden encontrar. No lo menciono a propósito para que vean el meme además, que tiene un temazo. Bien, eso sí. Después, en cuanto a aquel sujeto que esté intentando darle tratamiento a algún tipo de fenómeno anímico o del que sea, a mí me gustaría que pueda dar con algún psiquiatra, ese sujeto, que habilite algún tipo de arreglo con respecto a lo farmacológico que al sujeto lo pueda hacer prescindir de la coca. A ver, el psiquiatra no te va a dar nada que se parezca exactamente a la coca, que responde igual que la coca, porque eso sería hacerte daño. Pero en el abordaje del consumo de coca hay opciones muy interesantes. No solo hablo de las moduladoras de la impulsividad, sino que hay sustancias que pueden, en cierta medida, replicar algo de lo que hace la coca y que al sujeto le hacen más vivible el asunto. Bien. Porque muchos sujetos en realidad lo que buscan con la coca es autotratarse algunas condiciones que se pueden tratar en realidad con psicofármacos que tienen efectos bastante interesantes. No iguales a la coca, pero bastante interesantes, con las cuales los sujetos se podrían llegar a sentir realmente muy bien. Pero esto igual que estoy mencionando no es para todos, ¿sí? En el video que yo he hecho sobre el tratamiento farmacológico de la adicción a la coca, no mencioné ninguno abiertamente y no lo voy a hacer tampoco en esta ocasión, pero le di más desarrollo al asunto, ya que ahora estoy pudiendo grabar videos más largos. ¿No? Instagram antes no me dejaba subir videos tan largos, ahora estoy pudiendo, entonces por eso me permito también hacer este desarrollo. Pero en definitiva, y lo que siempre trato de insinuar en el fondo, es que nada pega más fuerte que la vida. Nada pega más fuerte que eso. Uno dice, no, bueno, pero la sustancia pega mejor. Mentira. Mentira. Porque la vida, así de fuerte como pega, también puede pegar muchísimo mejor que la sustancia. Pues la sustancia tiene patitas muy cortitas. Muy cortitas. Por eso también siempre la metáfora del retirarse con las ganancias, ¿no? Es una experiencia, el de la sustancia, que a medida que se repite, se va agotando cada vez más. Y cuando ya no queda nada de la sustancia por agotarse, lo que acaba por consumirse es uno mismo. Me mandaron una página promocionada por un doctor, ¿sí? Estaría a cargo de un doctor, una persona que es doctor, que promueve abiertamente los hongos. El tema es que mezcla adaptógenos, ¿sí?, con psilocibos. Y ahí estamos hablando de cosas diferentes, ¿bien? Mitos y la primera publicación, ¿no? Mitos y realidades sobre el asilo. El mito sería, es genial porque aparte, la asilo es solo una droga recreativa. Creo que nadie la considera una droga recreativa. Nadie consume hongos para recrearse. Nadie come hongos y se va habrá alguno, pero sé yo. Fetichistas hay en todos lados, pero no, ¿sí? No. Nadie cree ese mito, así que ya el lado del mito está caído prácticamente, o es representativo de un grupo de fetichistas. ¿Vas a hacer una publicación de difusión basada en un grupo de fetichistas? Bueno, por supuesto que no lo estoy usando en términos psicopatológicos, ¿no? Estoy hablando de esa adherencia a la extravagancia. Bien, y la realidad, esto es espectacular, la realidad sería que se ha demostrado científicamente que tiene beneficios terapéuticos para la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. O sea que todos los casos de ansiedad, todos los casos de depresión son iguales y todos se beneficiarían con eso. Eso no suena muy científico, por lo tanto, tampoco está muy ajustado a la realidad. Estudios en instituciones como, y cita instituciones. ¿Qué tiene que ver las instituciones? ¿No? Aparte me encantaría que dejes los links, que los analices, los comentes a los estudios. Acá se comentan estudios, por ejemplo, también, ¿no? Pero bueno, nada, no es real, ¿sí? O sea, que pueda llegar a tenerlos en algunos pacientes
en determinado contexto, sí, porque de hecho la industria farmacéutica está intentando patentar, como ya he mencionado en el video que subí ayer, psicodélicos de acción corta o con una acción agonista del receptor 5-HT2A de serotonina menos pronunciada, a fin de poder establecer una respuesta en los sujetos menos dispar entre ellos, una respuesta interindividual más predecible, ¿sí? Porque para que te aprueben algo tiene que tener cierta predictibilidad, cosa que a menudo los psicodélicos no tienen, ¿no? Es como que es muy impredecible cómo le puede llegar a ser una persona, y la dosis umbral de una persona puede ser la dosis macro de otra, ¿sí? Bien, después voy a comentar la otra imagen, que está acá a continuación. 4 hongos medicinales para probar. La palabra medicinal y probar ya es rara, ¿no? Y después, hongos medicinales. A mí me encanta que se investiguen sustancias psicoactivas. De hecho, yo quiero investigar sustancias que son ilegales. No solo quiero investigar sustancias que son ilegales. Quiero investigar sustancias que ni siquiera la gente quiera consumir, ¿sí? Yo quiero estudiar medicamentos que se hayan discontinuado en la década de los 50. Que se conoce su estructura química y está guardada en el cajón de algún científico austriaco que no le pintó una y lo dejó ahí guardado ahí al fondo, acumulando. Yo quiero estudiar eso, ¿sí? Así que, por mí, genial que se estudien los hongos. Bárbaro. Ahora, no creo que sea una actitud que ayude y que promueva a instalarse dentro del campo de la ciencia con seriedad, decirles hongos medicinales. Porque yo no hablo de antipsicóticos medicinales, no hablo de piperacinas medicinales. Entonces, si no hablo de piperacinas medicinales, ni hablo de antipsicóticos medicinales, y así podría seguir con todas las estructuras químicas medicinales, ¿por qué le dicen a los hongos medicinales? ¿No? Son hongos adaptógenos. Al menos Nichols y otros psicofarmacólogos serios le llaman sustancias psicoplastógenas. Al menos intentan dar cuenta de un término que aluda a algo que haga a la realidad de ese fármaco, de ese ejercicio clínico que hace el fármaco, de esa diana terapéutica que pueda llegar a tener el fármaco. Pero decirle medicinal por decirle medicinal, eso no ayuda para nada. La última. Desde hace siglos los sabios de diversas culturas han utilizado estos hongos para la longevidad. ¿La usaban para hacer longevos? ¿Decís? Mirá que creían mirá que ellos no pensaban por ahí. No sé, no soy antropólogo, pero medio como que eso de la longevidad y de apostar a ser muy longevo es una cuestión contemporánea. Antes no se pensaba en un más allá y un más acá y todo ese tipo de cuestiones. Si de hecho no existía la separación iglesia-estado, de hecho, si estamos hablando acá desde hace siglos, sabios de diversas culturas, habrá que ver qué cultura, ¿no? Pero si estamos hablando de hace siglos, capaz que te referís, claro, de última capaz que te referís a los sabios de hace 2 siglos, claro, sabios de la Inglaterra industrial, ¿no? De primera revolución industrial. Bueno, claro, capaz que esos sabios, yo no estoy muy de acuerdo con esos sabios, ¿no? Habría que ver a qué se llama sabios acá, ¿no? Pues si no pareciera como que... Aparte, esto es burlarse activamente de el patrimonio cultural, ¿no? Que representan las civilizaciones antiguas. Esto es burlarse. Esto es un reduccionismo material, intentar enchufarles algo que ellos no creían, ni lo pensaban de esta manera. Esto es similar a como cuando me vienen y me dicen, no, sí, pero había una tribu mexicana que consumía, que obviamente que ni siquiera existía la noción de Estado mexicano, ¿no? En ese momento, pero te lo dicen así aparte. No, porque había una tribu mexicana que usaba eso y se sanaban. ¿Y la fuente cuál es? Porque en realidad era otra cuestión. Ahí no estaba la división sanación, medicina, médico, enfermedad. No existían esos conceptos. Hay que estudiar antropología. En la Universidad Nacional de La Plata, en el plan de estudio de psicología, ves antropología, por ejemplo, ¿no? Qué bueno que estaría empezar a revisar un poco de antropología y de darles el lugar que le corresponden a estas experiencias de organización humana antigua. Bueno, desde hace siglos los sabios de diversas culturas han utilizado estos hongos para la longevidad, la claridad mental y el bienestar espiritual. Mirá vos, así que hablaban de bienestar espiritual. Aparte esto, un inca, un azteca hablando de claridad mental. Esto no puedo usar palabras para esto, no puedo usar palabras. Hoy la neurociencia confirma lo que nuestros ancestros ya sabían. Me imagino que al lado del biólogo molecular había un antropólogo y un arqueólogo, ¿no? Y un paleontólogo también me parece que va a hacer falta. Che, ¿el link de la investigación cuál es? Porque acá, la fuente que me estás poniendo, National Geographic, dice, adaptógenos naturales, ¿qué son? Ginseng, combatir estrés, es el título, ¿no?
¿Usaban la palabra estrés los sabios antiguos? Mirá vos. O la neurociencia confirma que nuestros... Aparte como si la neurociencia fuera una persona que emite un juicio y está de acuerdo, ¿no? Confirma lo que nuestros ancestros ya sabían, que podemos sanar y evolucionar desde adentro. Esto me recuerda tanto a la hipótesis del mono dopado, entonces como consumís sustancias psicoactivas estás sanando y evolucionando al mismo tiempo. Nada, esto es la involución de la especie humana y subestimarla enormemente. Sí, se las estaba dejando pasar y no iba a ser eso, no. Me estaba quedando atrás con esto, ¿no? Recordemos que hablaban de sabios de diversas culturas que utilizaron los hongos para la longevidad, la claridad mental y el bienestar espiritual. Todo eso, ¿no? Que obviamente un ancestro, sea cual sea la cultura, no hablaba de eso. Y dice, la pregunta no es si los hongos pueden ayudarte, sino, ¿estás listo para hackear tu propia mente? Hablamos de espíritu, hablamos de hackear. Hablamos de claridad mental y de bienestar espiritual en la misma frase. Claro, el tema acá es que ellos venden, ¿eh? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Es como que hay que mezclar todo para que suene bien, porque lo que importa acá es vender la ciencia secundaria, y yo, capaz, que soy el único que le está demasiado dando tantas vueltas a estos asuntos, que no tiene ni pies de cabeza, pero como la gente me manda para que los comente, yo se los comento, ¿eh? Porque hay que empezar a desarrollar una nueva aptitud cognitiva, una nueva función ejecutiva, que es la capacidad de diferenciar cuando te están tratando de vender algo o cuando te están tratando de informar de algo. Son dos cosas totalmente diferentes. Nunca el marketing es información. Nunca. Así que créanle al que no les está tratando de vender nada en la medida de lo posible, ¿no? Cada uno después elige a quién creerle y a quién comprarle. Celebro que existan personas cuando me comentan y escriben que se resistan a ser tratadas de esta forma, ¿no? Porque a mí me escriben consumidores o gente que ha comido hongos y un montón de cuestiones y me dicen, yo he comido hongos, pero todo lo que decís es así, ¿no? Y no lo digo, no los destaco porque crean que yo tengo la razón. A mí no me importa tener razón. Puedo estar equivocado, de hecho ahora mientras hablo y con el paso del tiempo algo de lo que he dicho en este video quizás sea erróneo. Pero al menos estoy seguro que estaba intentando respetar la verdad, no subestimar a las personas y no banalizar realmente lo que han sido organizaciones antiguas humanas, ¿sí? Y por último, y lo más importante, ellos venden. Yo no vendo nada. Una persona me consultó si el consumo de coca podría aumentar el deseo sexual. Y en general, el consumo de sustancias tiende, por supuesto, a afectar la sexualidad. Cualquier sustancia que afecte a la forma de percibir, la forma de interpretar la experiencia, al juicio, al nivel de estimulación que uno siente, a la sensorialidad, va a tener repercusiones sobre la sexualidad. Ahora, también hay que ver cómo es la estructura basal de ese sujeto y cómo también ese sujeto experimenta la sexualidad y las diferentes sensaciones. En general, por supuesto que acá ya saben que no se juzga a quien lo haga, pero es cierto que el objeto gadget químico para la sexualidad tiende a largo plazo a cronificarse y a empobrecer justamente la dimensión sexual. Porque después el sexo convencional o resulta problemático o se vuelve problemático porque hay un objeto instalado en esa dinámica vincular que habilitaba a tener ese tipo de encuentros. Los encuentros entre dos cuerpos son una cuestión ya suficientemente compleja y delicada como para sumarle sustancias. Son historias que no suelen terminar bien y, por supuesto, puede terminar alguna que otra bien, pero en general no suelen terminar bien. Y además, uno encuentra en la mayoría de bibliotecas nacionales de psiquiatría, libros viejos de psiquiatría, etcétera, que siempre termina habiendo problemas. Aumenta la conducta impulsiva, el sujeto se vuelve más errático, se rompen los acuerdos de pareja. Entonces, aquello que en principio parecería mejorar la sexualidad acaba por empobrecer todo lo... Bien, aquí alguien me consultó qué tan malo es el consumo de alcohol recreativo solo los fines de semana por un periodo prolongado de tiempo. O sea, no es un consumo de alcohol recreativo que se da una vez al mes, sino un alcohol recreativo que se da fin de semana por medio o todos los fines de semana. Bien, va a depender cuánto consumís, por supuesto, cuándo empezaste, susceptibilidad individual, lo que siempre digo en los videos. Ahora, tengo un colega que se tomó el trabajo de estudiarlo en ratones, ¿no? Pero igual lo comprobó, y los dividió en grupos y a unos les dio solo los fines de semana, así como escuchan, y a los otros les dio todos los días. La sorpresa, cantidades equivalentes. La sorpresa es que el consumo episódico, o sea, solo los fines de semana, daña igual que el otro consumo. Lo siento mucho, lo siento mucho.
Ahora, que nadie vaya a servirse de esto para tomar todos los días, porque probablemente el daño sobre el tejido hepático y otro tipo de cuestiones sea mayor de tomarlo diariamente. Acá estaba midiendo función motora y ejecutiva, mi colega, cuando hizo la investigación. Hay un experimento, un montón de experimentos para medir inteligencia en ratones, cognición, etcétera, y les daba bastante mal. Insisto, es en ratones. Podrá alguien creer que en humanos esto no ocurre y podrá seguir sustentando, en base a esta creencia y a desacreditarme a mí, la idea de que puede seguir consumiendo alcohol de forma episódica. Insisto, si no alcanzás la borrachera y te mantienes alejado del grado de mareo, probablemente estés teniendo menos daño al tejido nervioso que si lo alcanzás. Así que mantenete alejado de esos umbrales, si querés preservar tu salud. Si no, consumo hace 17 años María, pero no siento que tenga reducida mi capacidad de razonamiento. Bien, es posible porque eso depende de la susceptibilidad individual, que yo siempre lo remarco en los videos. Sin embargo, también cabría preguntarse si el consumo es diario. Porque una cosa es, consumo hace 17 años, pero consumo 2 o 3 veces al año. Pero si consumo hace 17 años diariamente, la pregunta que cabe no es, bueno, yo no noto que haya reducido mi velocidad de razonamiento, sino más bien preguntarse cuán alta podría haber sido tu velocidad de razonamiento si no hubieras estado expuesto crónicamente a cannabinoides de esas características, sobre todo por lo problemático que es el THC. Con esto igual no quiero inducir pánico ni juzgar a quienes consuman. Habrá sujetos que incluso, si tenemos en cuenta los efectos agudos que tuvo en el momento que la consumieron, por una disminución de la ansiedad y por la sociabilidad que inducía en ese estado, quizás hasta les pueda haber hecho bien. Digo pueda, igualmente siempre hay otros recursos a mano, pero el sujeto se agarra de lo que puede para hacer con ello algo, y hay muchos sujetos entre los cuales la marihuana les ha habilitado la socialización u otro tipo de cuestiones con las cuales yo no me meto. Sin embargo, si vas a consumir durante casi 20 años o más de 10 años, ya pasaste la adolescencia, pasaste tu adultez temprana, bueno, cabe hacerse alguna que otra pregunta psiconeurobiológica. Pero solo eso, en términos psiconeurobiológicos. Queda a criterio de cada uno cuál es la respuesta a esto que planteo. Lo dejo abierto. Una pregunta. Consumo María hace 15 años todas las noches. He tenido problemas para dejarla. Me siento muy dependiente de ella. Si llego a dejarla, ¿podré recuperar por completo mi capacidad intelectual? Siento que me he vuelto mucho más lento desde que la consumo. Si la dejás, definitivamente, sí. Además, no hay forma viable de consumir una sustancia de esas características durante 15 años. Pensá que cada año tiene además 365 días, o sea, son 365 exposiciones multiplicadas por 15. No hay forma de que eso no induzca algún grado de degeneración del tejido nervioso. También acá hay otra cuestión, que es que normalmente se suele pensar en beneficios que tienen este tipo de sustancias. Pero para que tengan beneficios, normalmente, por ejemplo, a nivel psicológico, introspectivo o por efectos neuroplásticos agudos, vos tenés que retirarte en cierto momento y tomar las ganancias que esa sustancia te proveyó. Porque esta es la historia del que se queda 10 minutos más en el casino, de alguna manera, ¿no? Podemos pensarlo como una analogía así. Ya tienen la explicación del paracaídas, del gotero. He hecho muchas que están en la lista destacada de reducción de daños. Pero también podemos pensarlo así, ¿no? Supongamos que es una apuesta a la sustancia porque querés generar un cambio introspectivo en vos y sos un adulto responsable, autónomo, imputable, que entiende lo que causas, consecuencias, etc. Decidís exponerte a una sustancia, probablemente los beneficios agudos los obtengas en los primeros consumos. Ya a medida que se va cronificando o expandiendo en el tiempo, todos son pérdidas, como en el casino. Acá una persona me consulta, ¿embarazada puedo consumir hongos? Si te referís a los psilocibos, no. No, porque en realidad no está bien estudiado el impacto que puede tener eso. Y si yo fuera a tener un ser humano a mi cargo, evitaría al máximo exponerlo a compuestos psicoactivos cuyo impacto sobre el desarrollo de distintas estructuras vitales para que exista ese ser humano bien y no requiera asistencia médica constante, ni asistencia para su movilidad, ni esté disminuido intelectualmente, yo para asegurarme todo eso no me expondría a ningún tipo de sustancia psicoactiva de esas características. Solo las que estén aprobadas por organismos nacionales y prescritas por un médico para ese contexto particular que estás atravesando. Y por otro lado, si te referís a... Me pregunta cómo es el consumo, bueno, ya la respuesta está dada. Y si te referís a hongos comestibles, en todo caso siempre consultalo con tu médico o nutricionista a cargo. Bien, acá me consultan acerca de preentrenos o sustancias. De hecho me mandan la información nutricional de una que puedo ver acá, que contienen cantidades importantes de ginseng, cafeína,
bueno, también contienen taurina, algunos aminoácidos, vitaminas del grupo B, colina. A veces vienen acompañados de carbohidratos simples y otras veces no. Sin embargo, en términos generales, yo creo que son polvos que salen demasiado caro para lo que traen y que adquirir los compuestos por separado puede llegar a ser mejor idea. Tampoco creo que sea una buena idea emplear este tipo de compuestos de forma rutinaria, incorporarlo a los hábitos que uno hace por placer. Por ejemplo, si vas a ir a entrenar, tomar preentreno siempre antes de ir a entrenar, evidentemente no es buena idea. Además, tolerancia vas a desarrollar sí o sí. Y también he visto suplementos de este tipo que se promocionan para jugar videojuegos. O sea, suplementación para estar más concentrado jugando videojuegos. Lo cual ya me parece un poco el abuso del objeto mismo. Estamos en una época demasiado objetal, demasiado. Y creo que esto tiene que retroceder. En todo caso, creo que podría ser más interesante adquirir por separado algunos elementos que sí tienen comprobada un impacto poco significativo, pero al menos real en la cognición, y sobre todo que sean lo menos estimulantes posibles. Así que los que tengan demasiado ginseng o cafeína también los descartaría, y demasiado edulcorante también. Me comentaron sobre un tratamiento con láser para dejar de tomar alcohol. Se están poniendo cada vez de moda los tratamientos con láser para abandonar distintas sustancias. Los más populares son los del tabaco. En general, cuando uno busca artículos en internet, encuentra que los que hablan muy bien del tratamiento con láser son quienes se dedican a hacer ese tipo de intervenciones. Y a mí, no está documentado cómo eso funcionaría el láser a modificación del sistema nervioso como si tuviera especificidad quirúrgica. En todo caso, emitir láser sobre tejidos no me parece la mejor idea ni el mejor abordaje, y ya existen otro tipo de alternativas más estudiadas e incluso aprobadas por organismos de salud para que quienes quieran cesar su tabaquismo puedan hacerlo de otra forma. En todo caso, el láser ni siquiera lo consideraría ni siquiera de primera línea, ni de segunda línea, ni de tercera línea, ni de cuarta línea, ni de quinta línea. Sería más o menos octava línea, o sea que hay 8 tratamientos mejores primero, o 7 para ser más específicos, antes que intentar eso, de lo cual realmente no hay demasiada evidencia de calidad. Aquí alguien me dice: me interesaría saber si existen sustancias que potencian el funcionamiento de la mente. Siempre se habla del porcentaje de uso que le da el ser humano. Bueno, entiendo que por mente te referís al cerebro, y es un mito que solo usamos el 15%. Si eso no es real, no usamos solamente el 15% del sistema nervioso ni el cerebro. Después, existen sustancias que potencian el funcionamiento cognitivo. Existen distintos procedimientos que pueden aumentar el rendimiento cognitivo, pero nunca es a largo plazo, o si es a largo plazo, genera cambios irreversibles en la impulsividad y en la personalidad en general. Se ha intentado con dispositivos cerebrales de estimulación directa, cuando todavía no estaban bien armadas los límites éticos de las cosas que se hacían. Y también hay sustancias muy populares que típicamente son prescritas para los déficits atencionales, de los cuales la gente abusa y cree que es más inteligente cuando los usa. Bueno, no es así, por supuesto, para nada, y eso no es gratuito, y en algún momento lo hablaremos bien. Por último, me dice: me sorprendió que cuando mi hermana tuvo un brote psicótico, la atención altísima que tenía a todo su alrededor. Claro, pero vos fíjate que la atención altísima a todo lo que tenés a tu alrededor no es lo que vos realmente necesitas, que es concentración. La posibilidad de estar concentrado implica enfocarte en un estímulo, pero eliminar al resto. Si vos estás atento a todo, en realidad no estás atento a nada, y eso deviene en agitación y justamente las características que suele tener un brote psicótico. Bien, ¿qué tal? Yo tengo una serie de videos planteando las complejidades que suscita el asunto de la María en estudios científicos, ya que muchos tienen diferentes sesgos que planteo en esa serie de videos y en mi lista de destacadas se pueden ver. Además, como yo desconozco los antecedentes familiares, la historia de consumo, el inicio, la frecuencia, la duración, la estructura psicológica de la persona, es muy difícil determinar realmente qué daños exactos ocurrieron sobre cada tejido o sobre cada sujeto. Entonces, lo que yo tengo que hacer para tener la mayor responsabilidad y objetividad posible al momento de comunicar es plantear las cuestiones que planteo y yo proveer algo de información de la que ustedes se puedan servir para pensar y replantearse cosas. Pero respuestas certeras o cerradas sobre determinados daños orgánicos es muy difícil de dar, porque hay sujetos que pueden realmente estar teniendo una enorme toxicidad con una exposición muy baja
y que ocurra lo contrario, que con una exposición muy alta los sujetos tengan relativamente pocos daños. Por supuesto que van a tener, porque se están exponiendo a algo, y las exposiciones a este tipo de sustancias no son gratuitas, ni necesariamente ni universalmente beneficiosas. Teniendo esto en consideración, es posible ya establecer un trazado o un armado de qué posibles efectos haya tenido en cada uno. También es cierto que con el caso puntual de la María, lo agrego en este video, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que uno puede notar y que los mismos consumidores notan referidos a la forma de tener juicio y de interpretar justamente los entornos sociales. Usé sertralina por 6 meses. Terminé de golpe con el tratamiento y fue la peor abstinencia. Me mareaba, me autoagredía física y verbalmente, no comía, no dormía. Con la abstinencia de coca no pasó de insomnio por 3 días, sudoración, ansiedad. Esa sería la segunda más fuerte. He consumido muchas cosas y ahora conservo algunas, especialmente María, que si no uso solo me cuesta dormir y pérdida del apetito. ¿Pero por qué esa sertralina al parar de golpe me lastimó tanto? Bien, esto no significa que la sertralina sea una sustancia dura o que la sertralina en particular tenga algo que la haga ser particularmente dañina y las farmacéuticas nos estén envenenando a todos sin saberlo y en realidad la solución a todo sea la coca, la María o los hongos o lo que ya se viene leyendo y escuchando hace rato. Los psicofármacos, en particular el grupo de los IRS, ¿sí?, están diseñados para que en lugar de inducir tolerancia y perder su efectividad terapéutica, con todo lo que eso implica, están hechos al revés, que es que la tolerancia a esos psicofármacos es la respuesta en sí misma. Con la tolerancia usted logra disminuir la rumiación, ciertos patrones de pensamiento, las obsesiones, también disminuyen la ansiedad, estabilizan el estado de ánimo, hacen muchas cosas. No estabilizan el estado de ánimo en sentido bipolar, sino en depresiones, no importa. En fin, si usted lo revierte de golpe, esa tolerancia inducida al psicofármaco genera una serie de daños importantes que usted notó. Lo único que tengo me sucede hace muchísimo tiempo de tener malos viajes con LSD. Soy yo. Y luego con la rola tengo el mismo mal viaje. Y después me vuelve a suceder después de 10 años algo similar. Y nuevamente con rola. Y finalmente con queta de altísima calidad. En un mal viaje siento que entro en una realidad en la que todos somos uno y me da miedo que esto no sea una invención de mi mente. Quisiera conocer tu opinión. Bien, esa sensación de que todos somos uno probablemente esté correspondido con una situación de brote psicótico. En segundo lugar, no tiene que ver la calidad, porque acá decís altísima calidad. No es necesario que sea de buena calidad para no tener un brote psicótico. Algunos sujetos sencillamente deben mantenerse alejados de las sustancias porque no pueden, ni siquiera pueden tener una experiencia placentera con ellas. Entonces acá lo que yo noto que hay es más bien el mandato a gozar de nuestra contemporaneidad, donde si no la pasás recontra ultra bien, es decir, más allá de la dimensión del placer, si no la vivís toda total, romperla en la pera mal, bueno, algo mal está con vos, cuando en realidad es al revés. Si vos pudieras vivir sin eso y estar bien, creo que quizás seas vos el que está bien. Tómatelo con tranquilidad. Si te hace mal, no lo consumas y no pasa nada. No todos tienen por qué. Es como si de repente no tuvieras un título universitario porque no te pega bien algo que todos consumen. No. Si no te pega bien algo que todos consumen, no lo consumís y seguís con tu vida, divirtiéndote o encontrando formas de saber hacer con el ocio y con la diversión diferentes, a tener que meterte una sustancia exógena en el cuerpo que está dañando todo tu tejido nervioso. Igual no te preguntaron si está bueno mezclarlas, sino qué tan malo es. Vi algunos de tus videos y di la impresión de que en lugar de informar sobre los riesgos reales de consumir y mezclar ciertas sustancias, transmitís una moralidad en la que asumir ese tipo de riesgos es consecuencia de una falta de juicio, sin considerar que también puede ser una decisión racional e informada dentro de una práctica de deseo. La diferencia entre qué tan malo y está bueno hay que tenerla en cuenta. Entiendo que este comentario vos lo hacés desde el absoluto respeto. En segundo lugar, yo no estoy de acuerdo que eso se dé dentro de una práctica de deseo. Deseo es otra cosa totalmente diferente y te invito a explorarla dentro de lo que es el psicoanálisis lacaniano. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Acá la mayoría de las preguntas se corresponden con pulsión de muerte o plus de gozar, en términos generales. No es deseo. Después, una decisión racional tomada en qué marco, porque justamente la mezcla ya adviene en un entorno donde el raciocinio está afectado. Si no está afectado durante el consumo, está afectado por consumo previo. Así que este tipo de discursos, que entiendo que me lo has realizado con el más absoluto respeto, y por eso yo también te estoy contestando desde el más absoluto respeto, me parecen que no tienen en cuenta
no el aspecto moral, porque yo no respondo desde la moralidad, sino literalmente la psicobiología aplicada a las sustancias, campo al cual me dedico y por eso hago los videos que hago. Te mando un gran saludo igualmente y gracias por comentar. Igual no te preguntaron si está bueno mezclarlas, sino qué tan malo es. Vi algunos de tus videos y di la impresión de que en lugar de informar sobre los riesgos reales de consumir y mezclar ciertas sustancias, transmitís una moralidad en la que asumir ese tipo de riesgos es consecuencia de una falta de juicio, sin considerar que también puede ser una decisión racional e informada dentro de una práctica de deseo. La diferencia entre qué tan malo y está bueno hay que tenerla en cuenta. Entiendo que este comentario vos lo hacés desde el absoluto respeto. En segundo lugar, yo no estoy de acuerdo que eso se dé dentro de una práctica de deseo. Deseo es otra cosa totalmente diferente y te invito a explorarla dentro de lo que es el psicoanálisis lacaniano. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Acá la mayoría de las preguntas se corresponden con pulsión de muerte o plus de gozar, en términos generales. No es deseo. Después, una decisión racional tomada en qué marco, porque justamente la mezcla ya adviene en un entorno donde el raciocinio está afectado. Si no está afectado durante el consumo, está afectado por consumo previo. Así que este tipo de discursos, que entiendo que me lo has realizado con el más absoluto respeto, y por eso yo también te estoy contestando desde el más absoluto respeto, me parecen que no tienen en cuenta no el aspecto moral, porque yo no respondo desde la moralidad, sino literalmente la psicobiología aplicada a las sustancias, campo al cual me dedico y por eso hago los videos que hago. Te mando un gran saludo igualmente y gracias por comentar. Bajar coca Aquí me con dicen, benzos. ¿podrías explicar qué pasa si se usan benzos para bajar la coca? Es una combinación bastante popular. Sí, pero que sea popular no significa que sea una combinación adecuada. Por un montón de motivos. En primer lugar, porque al sujeto le refuerza la euforia. Es decir, el estado de tranquilidad inducido por la benzo no es que está cortando totalmente la experiencia inducida por la coca. Además, el daño en el tejido nervioso crece exponencialmente, porque de la misma forma, pero en un sentido similar, que cuando se combina coca con alcohol, yo siempre les remarco que se forma cocaetileno. De ninguna manera combinar con benzodiazepinas tiene una regla especial que la hace exenta de todo ese tipo de daño al tejido nervioso y por supuesto al resto de tejidos. En el mediano plazo se puede estar reforzando un consumo de coca superior al que el mismo organismo puede soportar, en pos de justamente, bueno, como lo estás bajando, estás generando como una especie de analgesia, mientras que en realidad te estás destruyendo literalmente el cuerpo. Así que, en todo caso, siempre reduzcan dosis. Son todas cuestiones que se solventan bajando dosis. Bajás dosis, bueno, y tenés que tomar nada más. Reducir y espaciar, siempre, reducir y espaciar. Sergio me pregunta si es posible recuperar la capacidad cerebral y cognitiva perdida por el abuso y o consumo crónico de sustancias. Y la respuesta es sí, se puede, a través de diversos mecanismos de neuroplasticidad, como pueden ser la potenciación a largo plazo, la neurogénesis, la reorganización cortical, entre muchos otros. Nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de repararse una vez que deja de ser expuesto a determinada sustancia. Además, en muchos casos, los cambios ya se notan inclusive en la piel y a las pocas semanas o meses de haber cesado el consumo. Es difícil, pero la realidad es que los efectos están a la vista y la persona misma se da cuenta cómo va mejorando su capacidad para tomar decisiones, para organizar su pensamiento y en general para llevar una vida de otra manera. Bueno, ¿qué tal? Finalmente, en función de todas las cosas que también escuchando uno aprende y que me dieron la idea de crear una lista de destacadas, al fin la terminé de armar. Tenemos ahora en el perfil una lista de destacadas, una sobre reducción de daños, otra lista de psicología, otra lista de ludopatía, que esa va a ir creciendo a medida que vaya cargando sobre trabajos previos que he hecho sobre el tema, alcohol y tabaco, psicopatología. Hay una lista de reproducción entera, cada una es una lista de reproducción diferente, están organizadas con su respectivo nombre. En mi perfil, y bien entran, está ahí LSD, cartón, Rola Pasti M,
DMT-serotonina, coca, psicofarmacología, TUSI, fentanil, THC, cannabinoides, psicoborrado rocks, que ahí van los memes y otro contenido vario, hongos, antipsicóticos, benzos, Z e hipnóticos por los fármacos Z, cuenta de respaldo en la destacada para que cualquiera que quiera acceder a la cuenta de respaldo ya está ahí añadido, daños del celular, TDAH, TDA, cognición, drogas inteligentes, café, energizantes y keta. Esa es la lista de reproducción que venimos teniendo hasta ahora con todos los videos organizados en cada uno. Ayer alguien me había pedido que hable de protectores hepáticos en conjunto o en el contexto donde se emplean esteroides anabólicos androgénicos. En primer lugar, no existe como tal protectores hepáticos. Lo que existe, por ejemplo, es el ácido ursodesoxicólico, que puede tener cierto sentido por el tipo de daño y el perfil de daño que produce a nivel hepatobiliar el uso de hormonas esteroideas anabólicas por vía oral. Ahora, ya deberías replantearte muchas cosas si las estás usando por vía oral. Es como que en lugar de quitarte un par de meses de vida por inyectártelas, porque te lo estás quitando indudablemente, por vía oral te estás restando de años. Pero bueno, eso es decisión de cada uno. Por favor, que nadie comente, no, pero yo consumí y tengo 60 y estoy bárbaro, o conozco a mi tío que, por favor, eso es evidencia anecdótica. Si tienen dudas al respecto de cómo funciona la ciencia, vean los videos sobre psicofarmacología. Esto no es con ánimo de ofender a nadie ni nada, pero la verdad es que tengo 90 segundos y no puedo estar contestando a cada particularidad. En general, usar protectores hepáticos de cualquier otro tipo, salvo el que mencioné, que igual tampoco estaría justificado porque no habría que usar orales de ningún punto de vista, sobre todo si no competís tampoco, menos. Los protectores hepáticos van a dificultar la metabolización del esteroide anabólico androgénico y además cómo vas a intentar reparar o proteger algo que estás rompiendo. Y justamente el esteroide anabólico androgénico, para que sea biodisponible y para que se absorba, necesitas que rompa el hígado, si no, no tiene forma. Justamente están diseñados, son alfa alquilados para romper el hígado y poder ser absorbidos en el cuerpo y ser biodisponibles. Una persona me preguntó si tenía alto riesgo de desarrollar síndrome serotoninérgico al combinar dextrometorfano con escitalopram o con cualquier otro tipo de ISRS. Primero que la respuesta es sí. Segundo, los daños son atroces, sobre todo para el sistema cardiovascular, pero el tejido nervioso la verdad que se dañaría bastante. Y además, el ISRS no favorece a la acción que estaría buscando la persona que ingiere dextrometorfano con fines ociosos, recreativos o de intoxicación. Así que la experiencia subjetiva podría volverse más turbulenta de lo que ya es y se podría volver todo bastante más errático. Así que mezclas no, el mismo mensaje de siempre justificado con diferentes dianas moleculares y diferentes fármacos, pero el principio y el mensaje es siempre el mismo: no combinar sustancias. Por supuesto que se habla de dosis de dextrometorfano excesivas, no prescrito para la tos en un contexto particular, que igual los jarabes para la tos dentro del ámbito de la neumonología están siendo bastante revisados, pero aún así y todo, nunca jamás combinar, y menos a superdosis, sea el fármaco legal o no. Tengo una duda sobre la salvia. Mi primo y yo la consumimos por primera vez al mismo tiempo. Él tuvo un mal viaje y yo no sentí nada. Incluso tomé una segunda dosis y no funcionó. ¿Hay una explicación? Bueno, qué bueno que no funcionó porque encima tomaste una segunda dosis. Y además la explicación está en lo que yo siempre llamo, me encantaría poder agregar el efecto de hacer lucecitas, principio de singularidad. Hace un tiempo un amigo fumó María por primera vez y tuvo un episodio en el cual creyó que todos los que estaban alrededor suyo querían secuestrarlo. Comenzó a gritar y salió corriendo del lugar donde estábamos. Terminó interviniendo a la policía al escuchar gritos. Durante varias horas ni siquiera pudo comunicarse, efectivamente, para explicar qué era lo que le pasaba. Al día siguiente lo describió como una gran sensación de miedo, desconfianza del entorno y despersonalización. ¿Qué puede haber sucedido? Lo que sucedió, aparentemente y evidentemente también, debo decirlo, fue que tuvo un brote psicótico. Y esto no solo ocurre entre los que fuman por primera vez, si bien suele ser ahí donde pasa, sino que quienes se exponen con frecuencia a la sustancia pueden desarrollarlo en algún momento. Cada vez más hay más información e incluso en mi bandeja de entrada cada vez más hay más consumidores de María a quienes les hacía bien y de un momento para el otro les dejó de hacer bien, lo refieren ellos mismos, y también notan este tipo de efectos. No con esta gravedad, no a nivel de brote, pero van notando que van hacia allá.
Entonces, por eso también es tan importante la información. Y después, la marihuana no es una sustancia inocua. El THC no es una sustancia inocua. Y ahí también creo que hay otro problema sobre el cual debemos replantearnos todos como sociedad, ¿no? Porque aparte me decís que como que cuando llegan nadie creía que solo había consumido eso, o sea que incluso los que llegaron tampoco lo creían, ¿no? Ese estado. Y es tranquilamente posible, es perfectamente posible. Por eso nunca hay que forzar a nadie a consumir nada ni insistirle socialmente. Nada. Leí por ahí que la nuez moscada tiene efectos considerables a altas dosis como el LSD. Bueno, cualquier sustancia que vos tengas que consumir en altas dosis y que sea legal o de uso común o cotidiano y tengas que usarla en alta dosis para alcanzar efectos recreativos o efectos subjetivos deseados y buscados, es sencillamente porque te estás intoxicando o porque estás envenenando. La intoxicación por nuez moscada es de las intoxicaciones más desagradables que pueden existir, de la misma y peligrosas además. No produce el mismo tipo de alucinaciones que el floripondio, que es un delirante que ya expliqué en su respectivo video todo lo que genera, pero acá estamos hablando de un veneno. De hecho, varios de sus compuestos, si ustedes vieron Breaking Bad, el profe de química de Breaking Bad, que se pone a sintetizar cositas, usa un compuesto que está en la nuez moscada para generar toxicidad. Entonces, con esas cosas no se jode. A ver, ¿por qué la nuez moscada no está clasificada como un alucinógeno en los vademecum o manuales de psicofarmacología? Bueno, porque para alcanzarlo tenés que usar enormes dosis. Bueno, ¿por qué el ibuprofeno no está clasificado como un delirante a altas dosis? Como un delirante en los vademecum. Y porque tenés que tomar una dosis extremadamente alta, a tal punto que ya te rompiste todos los órganos para llegar a tener efecto de esas características. Con la nuez moscada pasa lo mismo. No intenten producirse efectos recreativos en sus casas, con materiales domésticos o de forma casera. Eso no existe, eso es sumamente riesgoso para la salud. Para todos aquellos que tengan algún tipo de interés en la criminalística, en la psicología forense, en los thrillers y disfruten del suspenso, hoy les voy a recomendar 3 producciones de este actorazo que a mí me encanta totalmente. En cada una de estas producciones se reflejan diferentes aspectos del funcionamiento de cuestiones que hacen al sistema de seguridad y al sistema de justicia. La primera recomendación que tengo para hacerles de este actorazo, insisto, es Presunto Inocente. Una serie, pero increíble. Para los que realmente les gusta que les gusta esto, los thrillers, el suspenso psicológico, la tensión, que son cuestiones para mirar concentrado, para aprender y vivirla. No es para estar haciendo otra cosa o para dejarla por la mitad o bueno, la veo un ratito o con otros distractores de fondo. Es para verlo y entrarle y disfrutarlo entero. La serie de Presunto Inocente. Después la película de Culpable, que está en Netflix para ver. Es buenísima. Buenísima esa película. Es increíble lo bien hecha que está. Y por último, la gran recomendación que hoy la vi, no lo puedo creer, cómo no se llevó más premios esa película. Todos en el elenco están espectaculares. Trabaja como dentro de las familias cuando se produce una pérdida de índole delictiva, porque hay una pérdida en esas familias, todo el tiempo se paraliza, que es la película Prisioneros de 2013. Buenísima también, recomiendo. Hola, ¿podrías hablar sobre cómo afecta el tratamiento con psicofármacos al consumo de cannabis? Depende de qué psicofármaco se trate. Todos tienen propiedades extremadamente diferentes. En algunos casos, las combinaciones podrían inducir estados confusionales muy agudos, potenciar la neurotoxicidad, interrumpir la efectividad y eficacia terapéutica del tratamiento en general en el largo plazo, tener una disminución de la función cognitiva importante, y las interacciones son tantas como tantos psicofármacos existen. Así que, pero a todo eso se puede exponer una persona que está consumiendo psicofármacos y consume cannabis. Sobre todo, siempre insisto lo mismo, tengo en todos los videos que he hecho sobre cannabis que están en YouTube, en TikTok, acá mismo, siempre insisto con lo mismo, que el cannabis no contiene un solo cannabinoide. Entonces, depende del tipo de presentación del que estemos hablando, de la concentración de THC que tenga, si es alta o si estamos hablando de una sustancia que está siendo consumida de forma recreativa, sin una posología clara pautada por un médico tratante, la probabilidad de que haya problemas es altísima, porque no hay un balance riesgo-beneficio que esté siendo adecuadamente monitorizado. Entonces muchas veces después lo que termina pasando es que los problemas aparecen mucho tiempo después y no entendemos por qué.
De repente piensan síntomas cognitivos y motores a los 50 y pico y no entendemos por qué, no entendemos lo que leemos y no entendemos por qué, nos cuesta concentrarnos y le echamos la culpa a cualquier cosa, menos a las decisiones que tomamos en nuestra vida. Acá Celis me pregunta, un mal viaje de hongos puede desencadenar despersonalización, sensación de desrealización. Tuve un episodio en el que consumí hongos y luego de 9 meses aún me siento raro conmigo mismo. ¿Vieron cuando yo digo que no haya pasado nada en el corto plazo no significa que en el largo plazo estés exento de riesgos? Que a veces medimos mal los riesgos, que tomamos decisiones sin tener en consideración todo el conjunto agregado de consecuencias que puede tener. Bueno, esta es una de las posibles consecuencias a las que yo siempre aludo. Porque si yo me pongo a hablar de los polimorfismos del receptor de serotonina 5HT2C o de 5HT4, este perfil, o de los receptores canales también, este perfil probablemente no lo vería nadie o solo 2 personas que sepan lo mismo que yo. Entonces, para poder comunicar, yo siempre aludo a no combinar sustancias, siempre consumir la mínima posible. Si no sabes tu cuadro basal, te estás exponiendo un montón de riesgos porque vos no sabés qué podés desencadenar o mover cuando lo estás haciendo. Que en esencia es mover los aspectos defensivos, los aspectos reprimidos del inconsciente, que en definitiva están, por supuesto, asentados en un conglomerado de funcionamiento del sistema nervioso adecuado y acorde a tu estructura, porque se armó tu sistema nervioso para que vos puedas andar bien. Si vos le estás haciendo cosas a tu sistema nervioso puede empezar a andar mal. Y eso se puede traducir en que tengas este tipo de efectos. A ver, hay que ver si con algún tratamiento, algún médico, algún profesional te puede orientar, profesional de la salud mental te puede orientar para que esto revierta. Pero a veces puede ser permanente. El LSD físicamente no afecta. A mí siempre me gusta, igual siempre cuando recibo un mensaje de estas características, tratar de, justamente para generar un efecto de neutralidad, dar la vuelta un poco. Es cierto que el LSD es una de las sustancias menos dañinas a nivel orgánico, ¿sí? Eso si no tenés una estructura psicótica de base, porque si no sí. Y también si no estás cursando un cuadro demencial, o no tenés una infección viral que te esté generando fiebre, porque ahí la hipertermia se puede agravar bastante, puede aparecer un síndrome serotoninérgico, pueden aparecer cosas. Pero bueno, más allá de los matices, es cierto que en una población consciente, adulta, responsable, normal, y en un entorno donde estuviera legalizada, quizás eso sería así, pero no es legal. Entonces por eso yo hice tantos videos aclarando la cantidad de adulterantes y sustitutos que normalmente tienen. Porque entre los adulterantes y sustitutos que hay ahí dando vuelta, que es la gran mayoría, la enorme mayoría de los que creen que están consumiendo L no lo están haciendo, y salvo que hagan reactivos en vivo y en directo, no lo pueden asegurar con certeza, los daños pueden aparecer. Y también me sorprendió la cantidad de gente que me empezó a comentar que tenía trastorno persistente perceptivo por consumo de alucinógenos. O sea que al final, ¿en qué nos quedamos? Bueno, en definitiva, lo físico, lo orgánico y lo mental son lo mismo. Así que mucho cuidado. ¿Qué tal, Claudia? Acá me pone un muy lindo comentario, me empieza diciendo que le encantaría que hable sobre un tema. Eso a mí me alegra un montón. Que hable sobre bipolaridad. ¿Cuál es para vos el mejor antipsicótico y si está bueno combinarlo sí o sí con valproato? Bueno, no hay un mejor antipsicótico. De hecho se considera por grandes asociaciones de trastorno bipolar en el mundo, grandes psiquiatras que tenemos acá en Argentina sobre trastorno bipolar, de las cuales yo he participado en varias actividades como espectador de APSA, que la asociación psiquiatra acá en Argentina, de psiquiatras acá en Argentina son espectaculares. Los profesionales que tenemos acá en Argentina de psiquiatras son maravillosos y muy, muy buenos investigadores. Y bueno, tenemos por suerte psiquiatras muy, muy imparciales que siguen rescatando el valor que tiene el litio, el valor agregado que tiene el litio. Se lo ha demonizado demasiado, por supuesto que tiene sus complejidades, sus complicaciones, es tóxico para la glándula tiroidea y un montón de cuestiones, pero es tan bueno, bien usado, bien empleado, y si el paciente lo tolera bien, que no hay nada con qué darle. Ahora, vos fijate que estoy hablando del litio, que no es un antipsicótico. El litio no es un antipsicótico, pero es muy efectivo en trastorno bipolar. Y el trastorno bipolar no se trata solo con antipsicóticos. Así que ojo. Y también otra cosa, no es que haya uno mejor que el otro. Depende del paciente, de la respuesta a ese fármaco y de las indicaciones en general que dé el médico psiquiatra tratante. Eso es muy importante, siempre tenerlo en cuenta. Bueno, en el video que hablo sobre la luz de Magic en el argot psicofarmacológico con respecto al estudio de sustancias psicodélicas, está la respuesta a mi pregunta. Ahora, esto no significa que cualquier tipo de adicción
puede ser sencillamente tratable con un psicodélico como la ibogaína o como la dimetiltriptamina o como cualquier otra de las que figura en cualquier listado de psicofarmacología o incluso dentro de mi propio perfil de destacadas. Porque cada sujeto tiene una estructura diferente. Y si hay un sujeto con una estructura psicótica que es adicto y le llegas a enchufar un agonista serotoninérgico, pueden haber muy graves problemas. Y como no queremos que nadie se dañe la salud, y como hay que saber un montón de cosas para poder tomar decisiones, siempre están los profesionales, los médicos psiquiatras, los psicólogos, que ellos estudiaron un montonazo de años para poder prescribir las medicaciones que corresponden. Ahora, alguien podrá decirme, pero yo fui psiquiatra y tuve una re mala experiencia, no me ayudó con la adicción. Bueno, también el psiquiatra tiene sus limitaciones como cualquier ser humano, como cualquier profesional. Además, el vínculo terapéutico y las expectativas que vos tengas sobre el tratamiento puede perjudicar. De repente hay gente que vuelve con el mismo psicólogo después de un tiempo y empieza a funcionar la terapia. ¿Por qué será? ¿No será que por ahí empezó a creer que capaz necesitaba terapia y cuando empezó no estaba muy convencido? Hay algo de eso también. También hay otra cosa que siempre delato y siempre comento en mis videos, que es el tema de que vos no puedes prescribir cualquier fármaco que a mí se me ocurra. Yo estudio un montón de psicofármacos que creo que tendrían que estar autorizados para tratar un montón de afecciones, pero no están autorizados, entonces no se pueden prescribir. Entonces, todos te preguntan por drogas, pero ¿alguien te preguntó cómo estás hoy? Bueno, sí, hoy alguien me preguntó cómo estoy hoy, que sos vos. Y te agradezco muchísimo, estoy la verdad que muy feliz, muy contento, y para mí un mensaje lindo de cariño siempre es una consulta, siempre es un comentario. Tengo mi bandeja de entrada lleno del afecto de todos los que pueden nutrirse y valorar lo que hago, y aunque fueran 3, tendría la misma sonrisa dibujada en la cara, porque yo cuando empecé a subir videos acá, yo hablé de por qué el psicólogo cobra, analicé un meme sobre por qué la coca cortaba el efecto de la pepa, y lo hice con gusto, y en un principio no tenía visitas y de repente esto se empezó a estallar y fue de un día para el otro, pero yo con 3 seguidores estaba feliz. Siempre le dije a mis afectos o a quienes me siguen, que son la familia que elegí en la vida, no la natal, siempre les digo que gracias, que lo más importante para mí era que estuvieran ellos. Las redes de apoyo siempre me decían, no, tenés que subir videos, porque yo soy así en la vida real. Una tarde estamos hablando y si te interesa un tema y yo estoy interesado en el tema, soy el del dibujo que está haciendo conexiones en toda la pizarra. Yo arranco y hablamos y debatimos y me gusta mucho tener esa actitud frente a la vida, nunca crítica, ni envidia, ni esas cosas, siempre mirando para adelante y alegrándose por los éxitos de los afectos y de uno mismo cuando corresponde festejar y sonreír. Este lo comparto con ustedes. Jair acá me consulta, ¿existen drogas que no hagan daño alguno al cuerpo humano y aún así puedan ser disfrutables sus efectos? Bueno, esas drogas que no hacen daño al cuerpo humano son sonreír, juntarse con los afectos, interesarse por las demás personas, alejarse del chismerío, alejarse de personas que sean muy envidiosas y que estén ante una mala posición frente a la vida, siempre que se pueda, por supuesto, y sin ser malo, ni agresivo, ni ofensivo. Ir a la verdulería, ¿viste la verdulería? Esos lugares que a veces pasamos de largo y compramos 1 o 2 frutas nada más y nos vamos. En la verdulería hay un montón de verduras que son las verdaderas drogas. Porque en las verduras hay un montón de vitaminas y de minerales que sí son biodisponibles, no como lo de los multivitamínicos. Y fíjate que no tengo que vender ningún curso ni explicarte cómo hacerlo, porque vos vas a la verdulería, elegís de todos los colores lo que haya ahí, el color que haya, elegís negro, blanco, verde, rojo, porque eso da cuenta de las propiedades que va teniendo, y compras. Obviamente no mucho para que no se ponga feo. Compras, aprendés a cocinar bien, comida rica y casera, e invitas a tus seres queridos a comer, a jugar unos buenos juegos de mesa, a conversar, a entender la vida, participar en algún deporte o actividad mental y física que te ponga muy feliz. En general, respirar el hermoso aire que tenemos, tratar de quejarse lo menos posible, o en todo caso, si se está presentando alguna dificultad mayor que eso ante la vida, consultar siempre con un profesional, ver cómo se puede resolver y armar un lindo camino para transitar la vida. Pero qué generoso que sos conmigo, por favor. Miren, yo voy a recomendar por ahí películas que no son tan conocidas, tampoco el cine polaco de los 70, pero que yo creo que tienen algo que las hace diferentes a las de su género, que creo que es como que hay que permitirse explorar. La primera es la película La Cacería. Este es un peliculón de 2012, aparte ese actor a mí me encanta, es un actorazo total, La Cacería. Después recomiendo la serie El Acto, The Act. Tremenda serie basada en casos reales,
por un trastorno facticio impuesto al otro. Trastorno facticio impuesto a otro. O antiguamente conocido como síndrome de Mauthausen. No busquen nada, mírenla directo y sumérjanse en el mundo de la psicopatología más cruento. Y por último, una película que a mí me gustó mucho en su momento cuando la vi. Un thriller especial, tiene su toque, tiene su algo, que es Olvidado. Para verla también, esa está en Netflix, es más accesible que las otras dos que recomendé. Y por último, yo les voy a recomendar una serie que yo sé que no es la mejor de su género, pero yo les juro que la vi y hasta el día de hoy que no la supero porque tiene algo diferente a las de su género. Tiene algo que es Dinero en Gestación y en inglés es Startup o Dinero en Gestación. Véansela. Véansela. Bueno, hoy vengo a responder una pregunta que me vienen haciendo hace rato, que es si alguna vez consumí algo, qué fue lo más fuerte que consumí. Y bueno, hoy les voy a traer esa dichosa sustancia que consumí, más allá de la gelatina, que me gusta mucho, la gelatina de durazno y de frutilla y de cereza son gelatinas que me gustan mucho. Hoy les voy a traer una sustancia que la verdad para mí ha resultado bastante problemática en mi vida, siempre me están preguntando, por eso traigo acá el video, que me di y encima dice lo que siempre recomiendo que no hay que hacer, que es redosificar y mezclar. Por ejemplo, en una misma noche, en un ataque ya de locura, consumí esta sustancia que se llama libros. Y una de ellas es Semiología del Sistema Nervioso de Fustinoni. En este libro explica en buena parte por qué les puedo decir dónde se están dañando o cómo medir justamente daño neurológico. En ese libro está explicado eso. Y después encima mezclé, porque bueno que dije que redosifiqué ese porque no se entiende de una, hay que darle. Y después encima mezclé con Sigmund Freud los textos fundamentales del psicoanálisis. Esa noche la verdad que quedé re loco de felicidad, de leer, por supuesto. Así que a seguir leyendo, a seguir estudiando, a seguir leando para adelante en la vida. Los quiero mucho, gracias por todos los mensajes de cariño que me traen y espero que este video despierte las ganas de estudiar y de leer en alguien que lo vea. Abrazo grande. Bueno, y habíamos dicho entonces que el cuerpo trata de generar un gradiente inverso, una atracción hacia abajo para llegar a cero. Porque el 5 no es el estado basal que tiene, es el 0. Y hay algo que el cuerpo no sabe qué es, que es justamente la nieve, que hace que vaya para arriba. Y él quiere volver hacia abajo para volver al 0, a ese estado de equilibrio basal. ¿Ok? ¿Qué pasa? La nieve en algún momento del cuerpo desaparece, después de unas horas, ¿no? Después de esas horas, este 5 ya no está más. Y el cuerpo sigue generando la atracción hacia abajo para volver a 0. Pero el 5, la nieve, ya no está más en nuestro organismo. Entonces, cuando se vuelve a 0 por la eliminación de la sustancia, el estado de equilibrio 0 se perfora, se va hacia abajo y se va, por ejemplo, a -3. Se va a -3. Porque el cuerpo genera una atracción para llegar de 5 a 0 y cuando se fue eliminando la nieve se fue para abajo, se pasó. Y a medida que los consumos vayan siendo cada vez más y más repetidos, para alcanzar el mismo efecto, este número negativo se va amplificando, por lo tanto es necesario más dosis para perforar el 0 y pasar al estado de estimulación. Y a la vez el gradiente inverso va perdurando en el tiempo, se va volviendo cada vez más intenso y entonces en ausencia de la sustancia el gradiente hacia abajo es tan intenso que se produce lo que conocemos como abstinencia. La complejidad que tiene cada compuesto psicoactivo hace que cada sustancia sea un mundo en sí mismo, porque cada uno de nosotros también somos un mundo en sí mismo, por todas las variaciones y polimorfismos genéticos que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podríamos decir que tiene un cerebro diferente. Pero, en términos generales, lo voy a tratar de explicar para que se entienda para todos lo que uno podría describir teóricamente que es un efecto psicodélico. Pero además, para entender lo que es un efecto psicodélico, lo voy a contrastar con el resto de efectos que ejercen las otras sustancias. Entonces, tenemos, por un lado, pensemos que este es el sujeto en un estado basal de conciencia, ¿no? Si va para arriba, estamos hablando de psicoestimulantes. Por ejemplo, la cocaína es uno, ¿no? Espero que se vea, algo se ve. Para arriba, la cocaína. Para abajo, pensemos en un depresor, un opiáceo, podría ser el fentanilo. Hay muchos otros con efectos más mixtos, que uno podría dibujar como flechitas en diagonal, pero no vamos a entrar en esa ahora. Y los psicodélicos, a mí me gusta pensarlos así, fíjense.
Fíjense lo que estoy haciendo. Es lateral, con oscilaciones y una flecha. Y también incluso podría borrarle la continuidad, porque es un viaje discontinuo e impredecible que provoca, porque justamente genera un estado alterado de la conciencia, de la sensibilidad y de la percepción y de la forma que procesamos lo que nosotros... Bueno, pido perdón si algunos clips se cortan, lo que pasa es que Instagram me da solo 90 segundos y estoy tratando de explicar un contenido que normalmente llevaría horas en 90 segundos de la forma más precisa posible, sin hacer abusos a la verdad, ¿sí? O a la ciencia en este caso, podríamos decir. Más allá de todo el debate ontoepistemológico que puede haber atrás de eso. Y hoy voy a usar el pizarrón de nuevo para explicar algo que un usuario me preguntó, que es por qué después de consumir nieve, todos me imagino que tienen a qué nos referimos, se produce un bajón. Y para explicar eso de forma que todos puedan entenderlo, también me voy a servir de una teoría que es la teoría de los procesos oponentes. Se llama así, teoría de procesos oponentes. Bien, supongamos que nuestro estado basal, nuestro estado convencional, nuestro estado normal de conciencia es un cero. Lo explicamos numéricamente como cero. Ese cero que ven ahí. Y ese cero está sustentado en un conjunto de fenómenos eléctricos y químicos que ocurren en la sinapsis neuronal. La cocaína, para generar el efecto estimulante, esa flechita para arriba que ven ahí, lleva este cero, que es el estado basal, a 5, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Parece un 2, pero es un 5. Igual podría ser un 2 y la explicación seguiría siendo válida. Nuestro cuerpo, justamente por la teoría de los procesos oponentes, genera un efecto homeostático, un efecto inverso, una corriente o un gradiente que va hacia abajo, porque quiere volver al cero, que es su estado de equilibrio convencional, ¿no? Bueno, ¿cómo tratar las adicciones psicosexuales? La respuesta está en cada sujeto. Siempre hablo de la singularidad y la psicoterapia en general debería basarse en la personalización de ese abordaje, porque los motivos que obedezcan a esa cuestión sexual del cuerpo que está acrecentada o que representa un conflicto para ese sujeto, tendrá diferentes motivos en cada uno, diferentes trazos, diferentes recorridos, y por eso la psicoterapia no es como la física o la ingeniería en términos exactos, sino que requiere una especie de amoldamiento o de recorrido singular a ese caso. Después, en cuanto a los grupos, estoy consciente de que cada vez hay grupos de cada vez más cosas, grupos de adictos al celular, a determinado juego, grupo de apoyo de LOL, grupo de apoyo de cada una de las cosas. Y eso no está mal, pero también hay que decirlo, eso puede tender al infinito, porque lo que es especial o lo que recorta la singularidad de la relación de ese sujeto con su propio goce es la adicción, no el contenido. No el contenido. Si bien uno vía identificación puede encontrar apoyo o elementos que le permitan armar un sentido sobre ese consumo compulsivo en la historia de un otro, siempre eso en definitiva se termina de armar en un espacio personal y singular que es la psicoterapia. En la psicoterapia a eso se le da un enfoque y un tratamiento especial porque el eje es tu propia historia y lo que vos sentiste y viviste solo lo sabés vos. Acá alguien me consulta, ¿qué produce la mezcla entre MD, Popper y Keta? Sin querer, lo hice en una fiesta de un momento a otro, me quedé quieto queriéndome ir y comencé a vomitar, transpirando de forma normal. Bueno, nosotros tenemos neurotransmisores que justamente modulan la excitabilidad neuronal y la comunicación entre neuronas. Del resultado de esa comunicación entre neuronas y distintas reacciones que se van produciendo en nuestro organismo, está el equilibrio de la temperatura corporal, que se controla mediante diversos mecanismos homeostáticos que incluyen diferentes estructuras y lo que mencioné antes, diferentes neurotransmisores y neuromoduladores. Entonces, cuando se produce una mezcla de estas características que yo siempre enfatizo que no se combina y no se redosifica, lo que pasa es que, por ejemplo, un fármaco que produce vasodilatación en ciertos tejidos, el otro está produciendo vasoconstricción en otros, está produciendo también una distribución totalmente anormal e irregular del flujo sanguíneo, por lo tanto ya el flujo de nutrientes y de oxígeno ya es irregular. Después estás rompiéndole la posibilidad a tu organismo de regular su propia temperatura corporal. Esa misma sudoración genera señalizaciones en la amígdala porque algo está mal, vos te estás dando cuenta de que algo está pasando, te vas quedando paralizado, el estado alterado de conciencia a su vez te impide terminar de darte cuenta del todo, tenés alterada la posibilidad de tomar decisiones, por ejemplo, me voy, no me voy, todo ese tipo de sensaciones de parálisis van generando un cuadro de agitación agudo que después deriva en una intoxicación severa y hospitalización, si no es que muerte. Acá alguien me pone, estimado Barrado, usted habla de muchas adicciones, pero no habla de la adicción que genera su contenido. No puedo dejar de verlo.
Bueno, gracias, qué lindo mensaje, qué generosos que son conmigo, por favor. Bueno, en este caso estamos ante la primera adicción contagiosa de la historia, porque en realidad yo lo que estoy haciendo es contagiarles lo que a mí me surgió como adicción en un principio, que fue estudiar todos estos temas, y realmente era una adicción, no podía parar de estudiar, así que acá les comparto los resultados de esa adicción, de leer, de estudiar y de darle para adelante con la vida. Ya está re quemado, todo el mundo sabe qué decir. Ya fue. Claro, eso hace que a la hora de procesar los datos obtenidos en una evaluación psicológica deban ser procesados de forma diferente. Aprenderte las respuestas también va a generar otro tipo de producción clínica. Se supone que el experto o quien domina el área de psicodiagnóstico está advertido de esto porque se capacita constantemente y puede detectar simulación o puede justamente tener un dato clínico. Porque, por ejemplo, si vos sos un tipo capaz de aprenderse todas las respuestas correctas de cada técnica, eso es un dato clínico también para aquel que está usándolo para evaluar. Incluso en el ámbito forense, eso va a tener su implicancia, en el ámbito laboral, eso va a tener su implicancia, y quien sea el que te esté evaluando, dependiendo de lo que esté buscando, va a ser interpretado para un lado o para el otro. De la misma forma, cuando te hacen un escáner cerebral o una resonancia magnética transcraneal, en función de lo que esté buscando o el especialista lo que te esté pidiendo, va a buscar una cosa diferente o la otra. Lo mismo con el psicólogo. Bueno, la verdad que me hacen una pregunta mejor que la otra. ¿La hipnosis realmente tiene efecto o al final son un montón de pacientes que medio simulan algún trance porque les da vergüenza admitirle a su médico tratante que no le pasó nada y comienzan a decir cualquier cosa? Gracias. Bueno, lo que tengo para comentarte al respecto es que un muy mal hipnotizador era Sigmund Freud. Y como a él no le salía bien lo de la hipnosis, en un momento llegó a probar un método que se llamaba método del dedo en la frente, él sigue pensando las cosas, elaborando su teoría, y hoy pasó a la historia como ya sabemos quién fue. Así que a veces cuando las cosas no nos salen como queremos o como deseamos, terminan pasando cosas cuando uno puede sublimar y darle otro sentido a la vida. Esto que yo siempre hablo de el sentido único o el de armarse otro tipo de camino posible. Bueno, Freud lo hizo en su momento y él era un muy mal hipnotizador. Ahora, la hipnosis como tal no está aprobada por la mayoría de colegios de psicólogos del mundo. Esto no es un video contra la hipnosis per se, pero sí hay que decirlo que no ha tenido buenos resultados clínicos. Ya sea porque si tenés un paciente de estructura psicótica, eso puede ser remil grave, o también en pacientes incluso que son neuróticos, pueden tender a actuar, reactuar o entrar en estados sugestivos sumamente extraños y erráticos, posesión. Es como si los psicotizaras un poco. Así que en definitiva, cuando el paciente está consciente es cuando mejor puede trabajar sus mambos, no cuando está en un estado de semiconsciencia. Bueno, sigo desminuzando tu profundo y exhaustivo comentario que la verdad que me gustó. Dice también, creo que sería bueno entender a otro entendimiento más allá del psicoanálisis. Ese entendimiento más allá del psicoanálisis es el propio psicoanálisis, que constantemente está revisando sus límites, alcances y posibilidades, porque el psicoanálisis, la única forma de mantenerse vivo es siempre y cuando sea un dispositivo aplicado y una modalidad de discurso en la cual siga abordando padecimiento mental y se preocupe en serio por abordarlo. Si el psicoanálisis se autotrata a sí mismo como un pedestal, está ignorando sus propios fundamentos. Y eso fue lo que en cierto momento hizo y creo que le hizo tanto daño. Hoy, la verdad, yo veo psicoanalistas mucho más comprometidos con la evidencia y con intentar exponer, incluso ante la población, cómo funciona el psicoanálisis y cómo puede ayudar a una persona. Cada vez hay más divulgadores del psicoanálisis que hacen que tengan mis respetos. Por ejemplo, Matías Tabil, que es de la misma ciudad que yo y estudió en la misma universidad que yo, es un pibe que es re crack explicando diversidad de teorías y diversidad de enfoques. Y además el psicoanalista por lo general no rehúsa ni le hace asco a otros saberes. Por lo general lo estoy diciendo. Habrán excepciones donde, bueno, hay psicoanalistas que podrán atravesar o no bien o lidiar o no tan bien con la castración. Sigo. Respecto a lo de los mitos, eso es psicoanálisis mal enseñado, porque en el psicoanálisis no se basa en los mitos para explicarse, así que tranquilo con eso. Por último, creo que decís algo sobre la neurociencia. Imagínate que estás hablando con alguien que estudió demasiada neurociencia. Y desde haber estudiado demasiado en neurociencia puedo enfatizar la importancia del psicoanálisis también. Querido Bird, tu comentario me parece acertado, atinado, bueno y con mejor intención que el primero, que era como una posición muy tomada y sin apertura alguna. Ahora veo que tenés un poco más de apertura y me encanta. Vamos a conversar entonces. El psicoanálisis, en sus enunciados en abstracto, es cierto que presenta grandes dificultades para ser falsado porque puede ser interpretado de múltiples
posturas. Ahora, como alguien que ha estudiado múltiples corrientes dentro de la psicología, también debo confesarte que a medida que uno va teniendo experiencia y se va formando y formando y formando, es increíble, pero termina como pudiendo saber qué enunciado o de qué manera está planteado eso, como para que tenga una arraigambre en cosas que son reales, por así decirlo, o que tengan un asunto sólido con respecto a reflejar cómo funciona o qué dinámicas tienen nuestras conductas y nuestro psiquismo justamente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vos lees a Winnicott, o sos psicólogo y lees a Klein. Por ejemplo, Klein está recontra refutada, pero recontra. Pero lees a Klein y hay partes que vos la lees y decís, hey, eso sí, yo lo vi y es tal cual, ¿se entiende? Pero esto no se, pero además, justamente por como el psicoanálisis trata un contenido que tiene que ver con el inconsciente y con cosas que no terminan de cerrar, también tiene un montón de cuestiones que son para pensar. Y además no nos olvidemos que cada página para adultos y cada canción de reggaetón le da la razón también al psicoanálisis freudiano clásico. Imagínate después todo lo que vino después, que también fue muy valioso. Dice, psicoanálisis es una pseudociencia. Me encantaría saber vos, dentro del ámbito de la psicología, qué catalogás como ciencia y por qué. Por ejemplo, ¿vos catalogás a la terapia cognitivo-conductual como una ciencia? Porque eso es una terapia, no sería una ciencia. Entonces, me encantaría conocer todos tus conocimientos sobre epistemología, para que me los compartas, si querés al privado, y bueno, que conversemos sobre los paradigmas de Kuhn, sobre el falsacionismo de Popper. Lo vamos pensando y lo vamos conversando. La verdad que me encanta que haya en sección de comentarios tantos especialistas sobre tantos temas. Ahora me estoy empezando a topar con epistemólogos. Me encanta epistemología, fue una materia que me gustó mucho cuando la cursé en la facu, así que más que bienvenidos tus aportes, querido epistemólogo. Acá alguien me pregunta qué opino de consumir algún tipo de sustancia, ya sea MD, María, las que ya conocen todos, mientras hace tratamiento con isotretinoína, o sea, el famoso fármaco para el acné, el Rocutan, Isotan y otras tantas. Consumirlo con alcohol, aborrecible idea, aborrecible. Vieron que yo siempre digo que no se combina, pero este en particular. Esto debe ser tratado, la isotretinoína debe ser tratada como si fuera otro psicofármaco más, así que imagínense lo que me cabe como opinión, porque además se distribuye en el tejido nervioso y penetra la barrera hematoencefálica, así que el sistema nervioso central encima está, y puede tener interacciones bastante impredecibles que no están explícitamente estudiadas. Ahora, las rolas que no están testeadas y que no se sabe qué contienen, no se sabe tampoco la sustancia experimental que tienen por dónde pasa, porque hay catinonas que pueden tener una predominancia de metabolismo por cierto citocromo y otras catinonas que tienen un predominio de metabolización por otro citocromo, y además a su vez se pueden metabolizar en otras sustancias que vuelven a ser remetabolizadas por otros citocromos diferentes de los originales. Así que, en todo caso, lo que tenés garantizado es toxicidad aguda y efectos adversos totalmente impredecibles. Totalmente impredecibles. Puede salir muy mal, muy, realmente mal, como si estuvieras combinando con un psicofármaco o haciendo una combinación entre sustancias totalmente imprudente. Jamás combinen isotretinoína con nada. Mi exnovia tiene trastorno límite de personalidad y su único psicofármaco recetado a día de hoy es la fluoxetina. La verdad que a veces creo que debería tomar algún antipsicótico por si tiene ataques, porque tiene ataques donde se le va el globo, por decirlo de alguna forma. Agregado a esta situación, ella consume bastante María, no voy a leer la cantidad, y alcohol también casi a diario. ¿Qué opinas? Mira, es posible que el psiquiatra, si considera agregar algo más, no lo hace porque conoce lo otro que consume ella. Y con lo otro que consume ella es muy difícil agregar cualquier cosa. Supongamos que a él se le ocurriera agregar un antipsicótico atípico. Ya por el perfil de efectos adversos metabólicos, si le sumas alcohol, terminás de regular todo. Así que no puede. Entonces, por eso también cuando un paciente consume otro tipo de sustancias, la terapéutica psicofarmacológica se ve extremadamente limitada y complejizada. También acá hay otra cuestión, que es que ponele que lo agrega él no sabiendo o sabiendo, ya a esta altura da igual, lo otro que consume ella. Está destruyendo totalmente el plan terapéutico. El éxito psicofarmacológico de este abordaje está totalmente comprometido por el consumo de las otras dos sustancias. Para terminar esto, la combinación que está haciendo con la estructura que tiene ella de base, siendo este su diagnóstico de base, va a hacer que las cosas puedan ir cada vez más a peor, ¿sí? Es decir, es muy poco probable, extremadamente poco probable que esta situación mejore y la terapéutica avance.
Y si las tabacaleras alteran información, ¿por qué no la harían las farmacéuticas? Sin ánimo de conflictor, es una pregunta auténtica. Es que, ¿cuándo dije yo que la industria farmacéutica no altera información? Si es exactamente lo que digo en el video, donde respondo ya hace un tiempo y digo que conozco todos los trucos que hacen, conozco varios experimentos adulterados, conozco los experimentos falseados, los resultados clínicos manipulados, ya conozco los trucos que hacen cuando quieren que un fármaco le dé mejor de lo que en realidad hace, conozco los lobbies. Yo nunca dije que la industria farmacéutica no haga manipulación. Lo que digo es que sabemos qué es lo que está haciendo y cuándo lo está haciendo de la misma forma que con el tabaco. Así que para los especialistas no es ningún secreto lo que hacen. Lo que pasa es que hay población que se agarra de ese elemento, de un elemento aislado, que ya todos los profesionales conocemos, porque los psiquiatras sabemos todos los trucos que tiene la farmacéutica. Los psiquiatras saben, perdón, yo no soy psiquiatra, pero ya sabemos, los que estamos empapados del tema ya sabemos qué hacen. Y las tabacaleras lo mismo. Las tabacaleras lo mismo, entonces no hay secreto alguno. Los únicos que están cayendo, o los únicos que se están agarrando de eso, de una sospecha hacia las farmacéuticas, o de una mala impresión o relación hacia las industrias para justificar el consumo de sustancias ilegalizadas, son los consumidores que comentan este tipo de cuestiones. Psicobarrado pregunta, ¿qué opinas de la microdosis de metanfetamina? No es irónica la pregunta, no es irónica la pregunta. Escuché que en microdosis controladas y en casos de emergencia... ¿Cómo sería una microdosis controlada y en caso de emergencia como separados? Eso la verdad que es bastante controversial. ¿Pueden potenciar la inteligencia? No, no pueden potenciar la inteligencia. Y llegan a servir para situaciones que requieran mucha concentración y agilidad mental. Un parcial o un final importante. Un parcial o un final importante lo que requiere es constancia, perseveración, sentarse en la silla y llevar el libro hasta el baño. Eso requiere preparar un final bien. Por otro lado, dejemos de robar con las microdosis. Nunca las microdosis son de orégano, de tomate, de zanahoria, de hacer actividad física, de hacer lo que nos gusta, porque siempre las microdosis tienen que ser de un veneno reducido a la máxima dosis posible, con la ilusión, creencia, idea y autoengaño de que eso no va a ser tóxico. Una microdosis de metanfetamina, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por otro lado, a ver, esta sustancia en particular, a dosis muy bajas, es cierto que en Estados Unidos se usa para TDAH, ¿sí? Ahora, hay otras formulaciones de anfetas, mucho más seguras, estables y mejor diseñadas que esta, que es una anfemetilada, que la verdad ya no tira nada. Es bastante neurotóxica y en todo caso vas a quedar mucho menos inteligente que cuando empezaste a consumirla, por más que te creas que estás siendo más inteligente por estar solo, acelerado y con arritmia y palpitaciones. Te mando un saludo. Vieron que yo siempre hago hincapié en no usar sustancias de uso doméstico, de uso común o medicamentos de venta libre con el fin de alcanzar efectos psicoactivos, porque como no están diseñados para alcanzar esa psicoactividad, se requieren dosis muchísimo mayores de las que habitualmente se usan y en realidad la psicoactividad es un resultado pura de toxicidad. Bueno, justamente la toxicidad del dextrometorfano se expresa en un antagonismo significativo del receptor de NMDA, N-metil de aspartato, y a su vez tiene cierto agonismo sobre los receptores de serotonina, lo cual le da un perfil bastante particular, incluso llegando a ser evaluado como un posible antidepresivo, pero por supuesto siempre prescrito por un médico, con una dosis estandarizada y combinado de otras cosas, no por sí solo. Pero consumido en altas dosis puede producir euforia, ataxia, alucinaciones de diferente tipo, pero en realidad el daño neurológico más significativo está sobre el cociente intelectual, sobre la inteligencia, la capacidad de tener memoria de trabajo, y además también va a generar bastante disregulaciones en lo que es la modulación al pánico y al estrés. El sujeto se puede volver bastante ansioso, inhibido, y las secuelas de la neurotoxicidad del dextrometorfano son bastante lamentables. Así que manténgase alejado de ese tipo de sustancias si no quieren sacrificar su inteligencia y el potencial para ser alguien en la vida, ¿no? Espero que vos te encuentres bien y puedas recuperarte de ese cuadro, y cualquier cosa consulta con un médico. Per se la quetiapina no tiene una indicación estricta para el pucho. Existen otros psicofármacos que sí, la quetiapina no, aunque esto no quiere decir que exista alguien en el mundo cuyo mayor problema autoidentificado por ese sujeto sea el tabaquismo, y sin embargo, frente a la consulta e indagación clínica de un médico psiquiatra, termina recibiendo esa medicación, porque el psiquiatra estará tratando de alcanzar determinadas dianas moleculares que cree que pueden beneficiar a ese sujeto en pos de poder dejar el tabaco en algún momento. Ahora bien, existen otros psicofármacos y también otro tipo de abordajes que, sobre todo la psicoterapia, que pueden contribuir al éxito de dejar el pucho.
Y en sentido a la pregunta justamente de la depresión, fíjese que hay un montón de gente que sin terapia y sin medicación mediante de un día para el otro deja el tabaco. Aunque tenga un potencial adictivo teórico, como bien mencioné en el video, más alto de todos, ¿no? De todas las sustancias. Así que fíjense esta cuestión de la singularidad que siempre menciono y tan relevante es a la hora de pensar los fenómenos psiconeurobiológicos y cuánto nos ayuda la psicofarmacología para poder comprenderlos. Espero tengan muy linda noche. Buenas. Che, consulta a qué se debe el aspecto de zombie o como se suele decir entre los consumidores de fentanilo. Bueno, en primer lugar, esto no es un fenómeno nuevo porque cuando la epidemia de los opiáceos en Estados Unidos ya tiene larga data justamente, y con la heroína, con la oxicodona y otro tipo de compuestos esto ya sucedía. Se agravó con el fentanilo porque el fentanilo es de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Y los efectos que vos notás sobre los sujetos que la consumen de forma crónica se deben justamente a su acción sobre los receptores Mu del sistema opiáceo que tenemos todos los seres humanos, donde se produce bradicinesia y disminución de la respiración. Por lo tanto, se produce un cuadro de hipoxia donde no llega suficiente oxigenación, porque respirar es muy importante, a órganos vitales. A esto tenemos que sumar el tema del uso de jeringas, donde se transmiten también muchas enfermedades, entre las cuales, por ejemplo, el VIH tiene propiedades neurodegenerativas, es decir, te puede provocar una encefalitis bastante grave, y eso también puede agravar el cuadro general. Y también la unión a los receptores Mu que inhibe la excitabilidad del sistema nervioso hace que, por ejemplo, distintas estructuras como los ganglios basales no puedan ejecutar correctamente los movimientos y el sujeto pierda el tenor corporal. ¿La cocaína Bien, es una no, anfetamina? Entre lo que se conoce comúnmente como merca, que contiene cocaína, y las anfetaminas hay mundos de diferencia. Tanto por el mecanismo de acción que tienen, que es totalmente diferente. Por ejemplo, la cocaína, además de efectos euforizantes, tiene efectos anestésicos por bloquear los canales de sodio. Además, la cocaína se reduce solo a inhibir la recaptación de 3 neurotransmisores principalmente, que es la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Sin embargo, las anfetaminas, además de tener este mecanismo, también penetran dentro de la neurona, fuerzan la liberación y algunas tienen hasta la propiedad de inhibir moderadamente la monoamina oxidasa, así que son sustancias mucho más potentes. Con respecto a sus efectos sobre el apetito y usos médicos, varían totalmente también. Por ejemplo, algunas anfetaminas se prescriben para el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, y la cocaína de ninguna manera podría ser prescrita de esa manera. Pero por otro lado, la merca en Argentina se consume en polvo, y las anfetaminas consumidas en polvo, inhaladas o esnifadas, son altamente corrosivas para la nariz, y dosificarlas es extremadamente difícil. Por lo tanto, las personas que usaran así anfetaminas experimentarían más efectos adversos que efectos recreativos, por así decirlo. Y por último, la mayoría de la merca en Argentina tiene levanisol, fenacetina, bicarbonato y otro tipo de adulterantes. Tiene una concentración muy baja de cocaína real. Bueno, la clave para entender el porqué en el marco de tu pregunta es justamente la expresión o la pista que vos das, que es de golpe. Las benzodiazepinas, al ser dejadas de golpe, pueden provocar un efecto rebote que incluye convulsiones. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas son un grupo de psicofármacos con efectos ansiolíticos, con efectos miorrelajantes, pero también con efectos anticonvulsivos. Estos efectos anticonvulsivos se deben a su acción sobre el receptor GABA-A. Son un agonista alostérico justamente de ese receptor, y al hacerlo permiten la entrada de iones de cloro a la neurona, lo cual hace que disminuya la excitabilidad neuronal. Ahora, cuando uno se expone durante un largo plazo a ese fármaco, largo plazo o mediano plazo también, el sistema nervioso se produce una serie de adaptaciones a la presencia de esa sustancia, por ejemplo, modulando la expresión de ese receptor, haciendo que cuando deje de estar presente esa sustancia, la excitabilidad neuronal esté desequilibrada, porque el organismo había creado una homeostasis, es decir, un estado de equilibrio que incluía a esa sustancia externa, en este caso la benzodiazepina, que vos estabas consumiendo. Vos lo digo de forma retórica, entonces al dejarlo de consumir se produce entonces una convulsión, el efecto opuesto al que tiene terapéuticamente hablando.
Hoy voy a hacer algo que pensé que jamás haría, que es explicar un meme. Voy a explicar un meme. Ese meme tiene todo un fundamento psicobiológico muy interesante. Antes de pasar a la pizarra, está más que claro que el consumo de cualquier compuesto psicoactivo no prescrito por un médico es altamente peligroso para la salud y más si se mezcla. Eso está clarísimo, ¿sí? Pero vamos al fundamento psicobiológico, es decir, a describir, no a explicar ni a hablar desde la moral ni elaborar juicios de ningún tipo, ¿sí? Bien, entonces, voy a dibujar acá una especie de portal, ¿sí? Por supuesto que esto no va a ser metafísico, no es por una cuestión metafísica que estoy dibujando un portal, sino que lo que es una alegoría, es para explicar lo siguiente, ¿no? Nosotros, cuando pasamos por los sentidos, nos dirigimos hacia el exterior, procesamos información, ya sea desde la parte cognitiva, desde la parte intelectual, desde la parte social, que son indisociables y en realidad el plot twist es que todo está indisociablemente unido. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, nosotros pasamos por un portal, cada vez que nos levantamos pasamos por un portal que nos permite habitar determinada realidad, con ciertas características, ¿no? Que están basadas en cómo nos encontramos en ese momento acá. Cómo nos encontramos acá es cómo percibimos el allá, ¿sí? Entonces, de forma normal, nosotros nos levantaríamos de la cama como cualquier día y estaría todo bien, ¿no? Bien. Pero acá en la ecuación se agrega un compuesto que es la pepa. El empepado es por el consumo de una sustancia que se llama popularmente pepa. La pepa contiene, en teoría, LSD. Sin embargo, más del 98% de las pepas no contienen LSD. Lo que contienen es NBU u otro tipo de sustancias que son altamente tóxicas, experimentales, erráticas e impredecibles y poco estudiadas, ¿sí? Independientemente de esto, que es la nota al pie para pasar al otro, independientemente de esta información que agregué, independientemente de ello, lo importante va a ser establecer que todos comparten la acción sobre un receptor de serotonina específico que se escribe así, 5-HT2A. Actúan sobre ese receptor en específico. Eso es una A, sí. Bien. Al tener activado ese receptor, uniéndose esa sustancia en nuestro sistema nervioso a ese receptor, va a generar lo que se conoce como efectos psicodélicos y alucinógenos. Para dejarlo claro, en este caso, vamos a dejarlo como si fueran lo mismo. Entonces, cuando se consume esa sustancia y se activa ese receptor, ese portal del que les hablaba ahora cambió. Y cuando el sujeto pasa por ese portal ahora, no cuando se levanta de la cama, ya lo consumió en otro contexto, lo está consumiendo en otro contexto, la forma en la cual procesa, interpreta y percibe la realidad cambió drásticamente, porque pasó por otro portal diferente. Entonces la realidad es diferente. Ese portal es esto modificado, ¿sí? Como el cerebro se modificó, el portal por el cual pasa el sujeto para interpretar todo esto que acabo de mencionar cambió. Bien, ese agonismo de ese receptor de serotonina que les mencioné anteriormente genera esos efectos. Pero cuando se consume cocaína, la cocaína no activa ese receptor en específico. La cocaína aumenta la acción de distintos neurotransmisores, principalmente la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Y al hacer eso, la cocaína diluye el efecto de la pepa. Porque ya no se está activando un receptor de serotonina en concreto. Se están activando la gran mayoría de receptores serotoninérgicos. Y se están activando también la gran mayoría de receptores dopaminérgicos. Y se están activando también la gran mayoría de receptores noradrenérgicos. Entonces, al activarse la mayoría de receptores de estos neurotransmisores, de repente, la capa que yo le había agregado al portal se diluye. ¿Por qué se diluye? Y bueno, porque le agregaste otro portal arriba. Y ese portal que le agregaste arriba está roto o fragmentado. ¿Y por qué agregó esta alegoría también de roto o fragmentado a la explicación? Y bueno, porque es bastante común que la cocaína tienda a producir episodios maníacos. Incluso hay estudios que la sitúan más pro manía que los psicodélicos clásicos, por así decirlo, ¿no? Como sería el LSD. Porque por justamente este mecanismo de acción de la cocaína, que es tan particular. Este portal roto es por el cual se va a volver a mirar una vez que se haya consumido cocaína. Y entonces, el efecto de la pepa, la capa donde está, ya no está más. Entonces, como ya no está más la capa, porque se diluyó, la percepción de la realidad ya no es con el efecto de la pepa, sino con otro efecto. Que indudablemente no va a ser el basal, va a ser el que agregue la cocaína, matizado por una respuesta bastante maníaca. Pero eso es todo por ahora.